Sí, buenas tardes, chicas y chicos. Ahí se fueron incorporando durante la exposición. Pues Josué explicó muy bien este último texto que abordaba el análisis crítico del discurso y lo combinaba con los estudios cognitivos. Lo que me interesa mucho de esta publicación es que retoma algunos fundamentos de la lingüística cognitiva que nosotros apenas tocamos hace algunas semanas, ya lo vamos a ver, y que honestamente, eh, al menos desde mi experiencia en el posgrado, nosotros no tenemos un curso que se llame lingüística cognitiva y tenemos poca formación en esta área. Y es un área que complementa muy bien, no solo los estudios de multimodalidad, sino que abre perspectivas respecto a la lingüística en general, como enfatizaba muy bien Josué, en relación con vincular la lengua en relación con otros procesos cognitivos. Entonces, es un artículo muy valioso porque en su referente teórico ofrece apenas, ¿verdad?, la pincelada, unos fundamentos sobre esta área tan interesante de la lingüística, pues que bueno, vale la pena explorar y ojalá les quede a ustedes el interés. La lingüística cognitiva es una corriente que sostiene que el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma, sino que está interconectado con otros dominios de la cognición humana. La lengua no existe por sí misma, sino que se relaciona también con la percepción visual, con el movimiento corporal, con el cuerpo y con la experiencia física y social. Ahora, en este marco, como Josué explicaba súper bien, el lenguaje se concibe como un sistema simbólico basado en la experiencia corporal, material e imaginativa. Por lo tanto, las capacidades lingüísticas no se desarrollan de manera aislada, sino que están estrechamente vinculadas con la experiencia física. Es más, diríamos que más bien los sistemas lingüísticos, porque estas son algunas de las perspectivas, los sistemas lingüísticos, el vocabulario, las estructuras gramaticales, la fraseología, depende en gran medida de la experiencia material. Más bien, las lenguas surgen en estrecha relación con la experiencia material y cómo la procesamos. Para la lingüística cognitiva, nosotros manejamos paquetes de información. Es decir, nuestros sistemas conceptuales, lo que nosotros tenemos en la cabecita, son modelos mentales idealizados. ¿A qué me refiero con idealizados? Por favor, no comprendamos acá el término de versiones mejoradas, ideal en el sentido de que sean perfectos, idealizados en el sentido puro de que son ideas, son paquetes de información, representaciones. A eso se refiere modelos mentales idealizados. Se trata de representaciones. Estos modelos que nosotros construimos a nivel mental se construyen con base en 4 mecanismos fundamentales: los esquemas de imagen, los marcos conceptuales, mapeos metafóricos y mapeos metonímicos. Estos, estos 4 mecanismos, como veremos más adelante, son súper importantes porque inciden en la producción y en la comprensión, el procesamiento de los discursos. Ahora, acá tenemos nuestra diapositiva síntesis. Estos son los 4 mecanismos de estructuración cognitiva con la definición breve para cada uno. Yo los voy a ir explicando un poquito más detalladamente. El primero son los esquemas de imagen. Josué lo explicó súper claro, también en el texto venía muy claro. Un esquema de imagen es una estructura cognitiva recurrente que surge a partir de la experiencia corporal y que nos permite dar sentido al mundo. El esquema que nos sirve de ejemplo por excelencia es el del contenedor. Cuando nosotros estamos pequeñitos y pequeñitas, nosotros vemos un vaso con agua, vemos un pozo, un charco, y entendemos que hay un elemento que está contenido
un borde que está afuera y un exterior que se diferencia del elemento interno. Esta es una experiencia que nosotros vemos, percibimos, palpamos en el mundo, el esquema del contenedor. Y por lo tanto, empezamos a concebir y a entender que las cosas están dentro o fuera de algo. Los esquemas de imagen, entonces, ¿a qué me refiero? ¿O a qué se refiere el hecho de ser estructuras cognitivas recurrentes? El término esquema de imagen puede ser muy capcioso porque induce a pensar que se trata de una visualización, como de una imagen, realmente como de algo que uno está viendo. Pero en realidad no son imágenes visuales, no son visualizaciones, son en realidad patrones dinámicos que surgen de acciones del espacio, del entorno, del movimiento de las fuerzas. Son patrones dinámicos que tienen asidero en la experiencia, en cómo funciona el mundo. Por lo tanto, estos esquemas de imagen, lejos de ser una visualización, son representaciones que se forman a partir de nuestras interacciones físicas y espaciales desde un desarrollo cognitivo prelingüístico, porque un niño no necesita hablar para empezar a entender el mundo. Él empieza a entender el mundo antes de hablar. Y por eso es que estos patrones dinámicos se van conformando desde antes de la lengua. Y por eso también es que decimos que la lengua, ¿verdad? Tiene todo este asidero en la experiencia física, material directa. Y estos esquemas de imagen se activan en procesos de conceptualización, tanto verbales como visuales. Ya lo vamos a retomar más adelante. Entonces, si nosotros vamos en un carro, digamos, o vamos en bici, en una escena típica, podemos entender que la carretera es este esquema del contenedor porque tenemos el espacio interno, una línea que me demarca del espacio externo, que es el campo, que no es carretera. Y yo sé que los carros tienen que transitar por la carretera, no pueden salirse hacia el espacio externo. E igual, nosotros vemos una casa y vemos que la casa está cercada. La casa está dentro de esta propiedad. La cerca funciona como su límite y lo que está afuera, externo a la casa, pues ya forma parte de otro dominio. El esquema del contenedor, así como todos estos esquemas de imagen, son recurrentes en la vida. Los vemos, o sea, son experiencias de vida y son lo que nos permiten dar sentido al mundo. Ahora, de acuerdo con varios autores, porque esto es un tema que está realmente estudiado desde hace unos 50 años, a continuación yo traigo una síntesis de algunos de los esquemas de imagen más comunes. El del contenedor lo acabamos de trabajar. El ejemplo corporal podría ser, digamos, un ejemplo que nos remite a nuestra experiencia corporal directa. Podría ser el cuerpo humano como contenedor de órganos. Y un ejemplo en términos lingüísticos es estoy en problemas, estoy metido en problemas o estoy fuera de control. Me salí de mis casillas, no estoy contenida. Eso es lo que quiere decir, no estoy contenida. En segundo lugar, tenemos el esquema de coacción. Se refiere a una fuerza interna o externa que dirige u obliga el movimiento. El ejemplo corporal es nosotros ejercemos presión y movemos cosas. Ejercemos presión y movemos. ¿Cómo se manifiesta en términos lingüísticos? Se vio forzado a actuar o fue presionado por el grupo. Evidentemente, estas construcciones nos remiten a la idea de una fuerza interna o externa que mueve la actuación. Tenemos el esquema de la capacitación. Implica una fuerza positiva o posibilidad de acción, una sensación de poder hacer algo. El ejemplo corporal es sentir energía para levantar algo pesado. Sentir energía para levantarse, para llevar el día. Y un ejemplo lingüístico podría ser, tiene la capacidad de liderar.
está empoderado, empoderada para decidir. Este es el esquema de la capacitación. Tiene las posibilidades, la facultad para el poder. Tenemos en cuarto lugar el esquema de la atracción. Piensen en este caso como en unos imanes, que es la experiencia física, diría yo más clara, el magnetismo. Representa una fuerza que atrae o genera conexión hacia un objeto, persona o idea, y por lo tanto me faltó agregar ahí una fuerza que repele el deseo físico de acercarse o alejarse de algo. Entonces, en términos verbales, nosotros decimos que nos sentimos atraídos por alguien, eh, sí, atraídos por alguien por una causa o nos sentimos repelidos por alguien o por algo, ese lugar me llama o algo me jala, algo me jala. También decimos, uy, es que no sé, hay algo que me jala. Es este esquema de imagen de la atracción. En quinto lugar, tenemos el esquema de imagen del vínculo. Representa la idea de conexión o relación entre elementos. Por ejemplo, sostener algo con una cuerda o mano. Nosotros estamos llenos de cables en nuestra vida, cables, son vínculos. Y así, por ejemplo, nosotros en estructuras lingüísticas decimos, estas metáforas, ¿verdad? Tienen un vínculo emocional muy fuerte o está relacionado con el tema. Literal, cuando nosotros decimos este punto está relacionado con el otro, cognitivamente nosotros estamos trazando un hilo, una conexión. Eso es lo que procesamos. En sexto lugar, el esquema de centro-periferia. De acuerdo con este esquema, el espacio se organiza en torno a un centro significativo y una periferia más secundaria o menos importante, menos relevante. El ombligo como centro del cuerpo es un ejemplo corporal muy claro y en ejemplos verbales nosotros decimos el núcleo del problema, el meollo del asunto, fuera de discusión, marginal a la discusión, es secundario. Es secundario, nos remite a la idea de que hay algo que sí es central y que lo demás es periférico. En séptimo lugar, tenemos el esquema de la parte por el todo, que de hecho lo retomamos más adelante con la metonimia. De acuerdo con este esquema, nosotros estructuramos la realidad como conjuntos formados por partes interrelacionadas. El ejemplo corporal es que el cuerpo con sus extremidades forman parte de un todo. Las extremidades forman el todo con el cuerpo. Y el ejemplo verbal sería, es parte del equipo, es un miembro del equipo, el equipo es todo, el miembro es una de sus partes, o cuando decimos comprender el todo y sus componentes. Estos componentes se articulan en un todo. Son estructuras que nos remiten a esta idea de que se puede descomponer en sus partes constituyentes. En octavo lugar tenemos el esquema del ciclo, este es súper fértil, yo creo que todos tenemos lo podemos encontrar, ubicar. Representa eventos recurrentes y secuenciales que se repiten con regularidad. El ejemplo corporal son los ciclos circadianos, para ponernos, ¿verdad?, bien específicos. O sea, el cuerpo humano tiene ciclos de sueño, tiene el ciclo de la digestión, tiene el ciclo menstrual, tiene ciclos hormonales, tiene, por ejemplo, que el esqueleto se renueva cada tantos años. Esto nos lleva a metáforas y a construcciones lingüísticas como el ciclo de la vida o un ritual diario, que nos remiten a que los seres humanos interpretamos el mundo de manera cíclica, no de manera lineal. En noveno lugar, el esquema de la superficie expresa la distinción entre un interior y un exterior a partir de una superficie perceptible. Por ejemplo, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, es la superficie que delimita lo que está afuera de los órganos que están adentro, y la piel, ¿qué es lo que nos enseñan? Que es una barrera semipermeable que permite que, digamos, el sudor salga y que las cremitas entren. Entonces, es esta idea de una superficie, de la superficie.
En el ejemplo verbal, nosotros tenemos construcciones como superficialmente parece bien, a profundidad no sabemos, o rasgar la superficie del asunto por encima, veámoslo por encima, no por dentro, no por dentro, está por encima solamente. Nos remite al esquema de la superficie. Y por último, tenemos también uno súper fértil, el esquema del proceso, que describe una secuencia de eventos o acciones que implican un cambio o un desarrollo en el tiempo. El ejemplo corporal más prototípico, los seres humanos crecemos. Vamos de pequeñitos para grandes, de jóvenes a menos jóvenes. Y este ejemplo corporal del proceso, del crecimiento, del desarrollo, se ilustra en estructuras lingüísticas como el proceso de aprendizaje, desarrollarse como persona. Que estas son súper comunes y nosotros ni notamos que en el fondo cognitivamente lo que tenemos son un montón de patrones dinámicos que aprendemos y que tienen fundamento a partir de la experiencia del mundo. Ahora, estos esquemas de imagen entonces muestran cómo la experiencia corporal física estructura la comprensión del mundo. Y muchos de estos esquemas de imagen son los que nos permiten construir luego metáforas conceptuales. Por ejemplo, la metáfora de la vida es un viaje utiliza el esquema de origen vía objetivo, que nosotros salimos de un origen, atravesamos un camino para llegar a una meta. Y la vida es ese viaje. En segundo lugar, tenemos los marcos conceptuales. Por lo que nos contaba Vale, ¿verdad? Y creo que estaba muy claro también. Los marcos, de hecho, los habíamos tocado cuando yo les explicaba los principios de la multimodalidad, justo en las primeras semanas de clase, porque había un principio que era el de los marcos. Los marcos los entendíamos como redes de conceptos culturales y enciclopédicos que otorgan coherencia global a un discurso. Es decir, yo no puedo comprender un concepto aislado. Yo entiendo este concepto en red, siempre en relación con toda una red de otros conceptos que se vinculan. Por lo tanto, al entender un concepto, yo entiendo todo, por añadidura, entiendo todo el marco al que pertenece. Dentro, y el ejemplo venía en el texto, si yo les sugiero a ustedes, vamos a un restaurante, ya solo mencionar el concepto de restaurante activa un montón de conceptos culturales y enciclopédicos, según como hemos sido formados, asociados con la noción de restaurante. Y podemos entender que hay cierto mobiliario, puede requerir o no cierto tipo de vestimenta. En un restaurante la idea es que alguien nos atienda, no es que yo voy a ir a atenderme solo. Puede haber cierta decoración, los restaurantes tienen ciertos conceptos, pueden ser temáticos, entre muchas otras asociaciones, claro, dependiendo del tipo de restaurante. Porque si yo les digo, vamos a un restaurante argentino o les digo, vamos a un restaurante japonés, los marcos que se activan son totalmente distintos. Entonces, siempre actuamos mediante la activación de estas redes. En tercer lugar, tenemos la noción de metáforas conceptuales. Hace algunas semanas, como yo les decía al principio, habíamos trabajado con metáforas conceptuales cuando estábamos conversando sobre las propuestas metodológicas. Las metáforas conceptuales nos requerían la asociación entre dos dominios, el dominio abstracto y el dominio concreto. Entonces, las metáforas eran lo que nos permite estructurar el conocimiento mediante analogías. Como Josué explicaba y venía en el artículo, al establecer la metáfora de el país es una casa, yo por analogía estoy atribuyendo al país propiedades que caracterizan a una casa, como puertas, al menos conceptualmente, muros,
la noción de que es una propiedad privada, la noción de que las personas que viven dentro se conocen y posiblemente o son familia o son cercanas. Es decir, usted no vive con un enemigo bajo el mismo techo, ¿eh? Usted no, se supone que usted no vive con un enemigo en su casa, se supone que usted vive con alguien con quien se lleva bien, con quien comparte todo un montón de asociaciones que debido a nuestros marcos conceptuales nosotros vinculamos con casa. Entonces, notemos cómo las metáforas, número uno, como ya Josué explicaba, en gran medida y lo acabo de mencionar, dependen o se estructuran a partir de los esquemas de imagen y requieren para su interpretación la activación de marcos conceptuales. En el curso, recordemos de hace como un mes y medio, hace como un mes, que yo les hablaba de la metáfora lingüística y la metáfora multimodal. Y les ponía el ejemplo de romper las ataduras del miedo es el primer paso hacia la libertad. Y esta noción de la ruptura de ataduras era lo que nos, metafóricamente, lo que nos aludía a la libertad. Y esta misma metáfora la podíamos ver representada, por ejemplo, a través de una imagen y, digamos, un pie de foto. Esta combinación del modo textual y visual comunica en su conjunto la metáfora. Por eso decíamos que las metáforas, contrario, pues no contrario, digamos, más allá de lo que nosotros estudiamos en literatura en su momento, de figuras retóricas, las metáforas se construyen multimodalmente. Recordemos entonces que para traerlo en relación con el texto de hoy, recordemos que en la construcción de las metáforas multimodales, el dominio fuente es el concepto más concreto o familiar. Es el que se usa para representar el término meta por analogía. El dominio fuente es el más visual o tangible. Y el dominio meta es el concepto abstracto, complejo o menos concreto, cuya representación y comprensión se realiza mediante la metáfora. Como este es el más elevado, suele ser el tema principal del mensaje, yo lo transmito por analogía con un elemento más concreto, más cercano a la experiencia. Y veamos aquí cómo funcionan estos procesos cognitivos. Se trata de traerlo más alejado de la realidad al dominio material, que es aquello que se facilita para el ser humano. Tiene una base cognitiva muy fuerte. Tiene mucho sentido cognitivamente entonces la construcción de este tipo de metáforas, por ejemplo, alinear la noción de país con la noción de una casa. Tiene toda la lógica cognitiva del mundo, porque trae a la realidad nociones abstractas y muchísimo más complejas. Y permite atribuir a las nociones abstractas y complejas cualidades que nosotros vemos más fácilmente percibidas en la realidad, en la experiencia directa. Por último, tenemos el mapeo metonímico. La metonimia, como veíamos en los esquemas de imagen de la parte por el todo, la metonimia consiste en aludir al todo por una de sus partes. El mapeo metonímico en esta línea señala que nosotros podemos aludir a una gran categoría no refiriéndonos a ella propiamente, sino a una de las partes que la componen. Claramente, qué forma el todo y qué forma una parte del todo son nociones altamente culturales, altamente culturales. Son sistemáticas y enfatizan ciertos rasgos mediante desplazamientos dentro del mismo dominio. Yo no estoy trayendo nada de fuera, estamos en el mismo dominio, estamos en el todo. Lo que estamos haciendo es desplazar una de sus partes. El caso más claro que Josué explicó y venía en el artículo es que el cuerpo del político representa al país. Entonces, cuando el político o la presidenta
aluden a ellos mismos, por metonimia entendemos que están aludiendo al país, porque ellos los representan, son los presidentes y la presidenta. Entonces, se simboliza el cuerpo, el territorio mediante su cuerpo. Acá tenemos una clara relación metonímica en donde tomamos la parte, el cuerpo de la presidenta o del político por el todo, el país. Ahora, en este punto, ¿cómo se relacionan la lingüística cognitiva y los discursos? Estos cuatro mecanismos que acabamos de ver, ya hemos entendido, ¿verdad? Que configuran nuestros sistemas cognitivos. Y yo les decía antes de explicarlos, que se activan durante la producción y la comprensión de los discursos. Nosotros entendemos la realidad gracias a estos mecanismos de estructuración mental. Por lo tanto, los discursos movilizan todas estas estructuras y son capaces de establecer asociaciones específicas en la mente de los hablantes. Como consecuencia, si nosotros representamos de manera repetida ciertos contenidos mediante estas estructuras, claramente se van a sedimentar como representaciones sociales compartidas. Y chicos y chicas, como les vengo diciendo, tiene todo el sentido lógico si nosotros pensamos así, si así es como piensa un ser humano. Entonces, si nosotros pensamos que el discurso, lejos de ser un contenido, realmente estructura, se basa, activan cómo nosotros estructuramos el conocimiento. Analizar estos mecanismos de estructuración mental es sumamente clave en el análisis del discurso, porque al final son estas estructuras las que componen nuestras representaciones sociales. Y conforme más se reproducen, más se sedimentan en la mente de los hablantes. Por lo tanto, si un político o una política representa a los migrantes como criminales o a su país como un cuerpo amenazado, hay que entender que no solo está transmitiendo cierto discurso, lo cual es cierto, también está activando cognitivamente muchos marcos conceptuales y esquemas de imagen que apelan un paso más allá a un montón de procesos emocionales en el sistema límbico y un montón de cuestiones que ya tienen que ver más, digamos, más a nivel cognitivo. Entonces, el discurso no solo informa, sino que configura ideológicamente la percepción del mundo. ¿Y cómo es que configura ideológicamente? ¿Cómo es que todas estas representaciones sociales son compartidas? No es solo porque se distribuyan masivamente, aunque claro que sí, es porque apelan a estructuras cognitivas compartidas. Porque evidentemente los seres humanos tenemos estas condiciones cognitivas por igual. Entonces, activan todos estos marcos, todos estos esquemas y ahí vamos todos. Ahora, el texto hablaba de manera muy puntual, la autora tiene varios estudios, de hecho ella ahí los mencionaba. Hay un gran trabajo sobre esta noción de las metáforas conceptuales. En este artículo específicamente abordaba dos metáforas del discurso antimigrante. La primera, ella aludía a la estrategia discursiva de despacialización, que se refiere a categorizar al exogrupo como perteneciente a un lugar o espacio diferente que el endogrupo, es decir, lo desplaza. ¿Cómo aparece esta estrategia discursiva de espacialización? Mediante la metáfora de la invasión. La metáfora de la invasión conceptualiza a los migrantes como una fuerza externa que invade, o sea, que penetra
un espacio delimitado, sin consentimiento, porque es una invasión, cual enemigo o fenómeno natural descontrolado. ¿Cuáles son los esquemas de imagen que activa esta metáfora? El esquema del contenedor, por supuesto, interior, exterior y límite, y el esquema del movimiento, entrada, irrupción. ¿Cuáles son los significados y asociaciones implicadas? El país se ve como un contenedor o recipiente, hay un interior protegido, un exterior peligroso y un límite que tiene que ser respetado. Hay una dicotomía entre nosotros, quienes estamos dentro en el país, y ellos que están afuera o ustedes que están afuera, que no pueden entrar. Se apela al miedo a ser desbordado, invadido o colapsado. Se activa, gracias al esquema del contenedor, la idea de propiedad privada y el derecho que yo tengo de controlar quién entra o sale de la propiedad. Y se refuerza la necesidad de cerrar puertas, levantar muros o fortificar fronteras por este esquema de la irrupción. Para prevenir la irrupción, la penetración en territorio ajeno, entonces yo construyo un muro que me separe de este espacio exterior. En segundo lugar, la autora hablaba de una estrategia discursiva de disimilación. Esta estrategia categoriza al exogrupo como radicalmente diferente o no familiar con respecto al endogrupo. ¿A qué metáfora conceptual remite? A la de la enfermedad. Esto es todo siniestro. Entonces, ¿cuál es esta metáfora? Esta metáfora representa a los migrantes como un agente patógeno que pone en peligro la sanidad, la pulcritud de la sociedad, del cuerpo nacional, impecable, inmaculado. Entonces, el país es un cuerpo que está limpio, sano, un cuerpo higiénico, y los migrantes son un agente así infeccioso, ¿verdad? Que viene a dañar, contaminar o debilitar el país. Esto es súper, yo no sé, esto es como del siglo, como de la Edad Media, es esto. Yo no sé cómo a estas alturas del siglo XXI, ¿verdad? Nosotros vivimos con este tipo de cosas en la mente, literal. Entonces, esta metáfora activa el esquema del contenedor, el esquema de daño o cuidado del cuerpo, porque nosotros sabemos que el cuerpo se daña y que el cuerpo puede sanarse, que el cuerpo está en un estado de salud y el cuerpo puede caer en un estado de enfermedad. Eso lo sabemos por experiencia propia. Y también activa la metonimia del cuerpo del político que representa al país. ¿Cuáles son los significados? ¿Cómo opera esta metáfora? El país se conceptualiza como un cuerpo humano vulnerable. Los migrantes son equivalentes a virus, infecciones o dolencias. Se activa la necesidad de defensas inmunológicas, porque por supuesto, ¿qué pasa cuando nosotros estamos enfermos? Tomamos medicina para sanarnos, evidentemente. Si no, nosotros no nos sanamos y nos podemos morir, porque es una enfermedad. Dios guarde, las enfermedades se agravan. Entonces, se activa la necesidad de defensas, medidas preventivas, políticas restrictivas, porque la situación se puede poner peor. Y cuando no, arrasan con el país. Refuerza la percepción de amenaza, daño y urgencia. La salud nacional se vincula a la pureza, a la integridad, a la fortaleza del cuerpo político. Se legitima el control, el rechazo o la expulsión de la enfermedad, la expulsión del agente infeccioso como tratamiento o cura. Cuando no, eliminemos el virus, ¿verdad? Eliminemos el virus de raíz, ojalá. Porque todo este tipo de construcciones nosotros los vemos cuando alguien está enfermo, que quede limpio, de que ya no tenga nada, que esté completamente sano. Entonces se trasladan a los discursos con migrantes. Vamos claros hasta acá. Yo he tenido que hablar fuerte porque vieran aquí el aguacero. Todo claro, profe, Sí, buenísimo. ok, Sí, entonces, estas metáforas
¿A qué llegamos? No solo organizan la percepción de los migrantes como una amenaza, sino que cumplen una función ideológica crucial, y es que legitiman políticas de exclusión, endurecimiento fronterizo, al activar de nuevo marcos emocionales, reacciones profundamente arraigados en la experiencia corporal y social. Cuando nosotros activamos, es que es como clave, digamos, cuando apelan a la estructuración cognitiva, es tan difícil no reproducir esos discursos porque a todo mundo le parece lógico. A todo mundo le parece lógico que si hay un agente patógeno hay que matarlo o hay que eliminarlo, pues porque el cuerpo se sana. Entonces, es sumamente peligroso, digamos, y delicado mm, tener este tipo de discursos por la forma, por la base cognitiva tan fuerte que tienen. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a, un segundo, voy a dejar de compartir. Ok, ya activé la carpetita de publicaciones, la presentación y la participación activa en clase. Entonces, déjenme ver. Ok, acá está el ejercicio. Analice la publicación asignada por la docente y determine de qué forma se activan los mecanismos cognitivos mediante la articulación de la imagen y el texto escrito. Como es costumbre, yo les doy a ustedes el instrumento para la interpretación. Oriéntese por la descripción de los mecanismos y los ejemplos. Y además, como siempre, para que sea más didáctico, yo les doy los ejemplos. Acá les reitero en qué consisten los esquemas de imagen, los marcos, metáforas y metonimias. Y acá, para los esquemas de imagen, yo les coloco los que vienen en la presentación. Háganlo con como ustedes puedan interpretarlo. Si alguna les cuesta más que otra, no hay ningún problema. La idea es completarlas todas, por supuesto, pero también entendería que en algunos casos se dificulte. Y viene el ejemplo, por ejemplo, este del cuerpo del político, el país es una casa, el marco del restaurante y la pregunta para la interpretación. ¿Cuáles esquemas se activan al observar la imagen y leer el texto? ¿Qué redes de conceptos socioculturales y enciclopédicos se activan? La imagen y la publicación expresan metáforas. ¿Qué significados abstractos se comunican? ¿Existen relaciones de la parte por el todo? ¿Qué parte se emplea para representar el todo? En la carpeta voy a mostrarles las imágenes. En la carpeta está el ejercicio y en publicaciones están dos imágenes que yo escogí que tienen que ver con migración, pero son publicaciones de migración de Costa Rica. Entonces, aquí viene una, son recientes, del 6 de mayo. Aquí viene uno, dice Migración Costa Rica, Policía de Migración. Entonces, esta es la imagen que trae la publicación. Realizamos control migratorio a través de patrullajes. En Liberia fueron valoradas personas extranjeras en aplicación a la Ley General de Migración Extranjera. Esta es una. Entonces, hay dos equipos que van a trabajar con esta y esta es la otra, igual de migración. Aquí viene la leyenda. Esto es muy importante. O sea, aquí definitivamente lo que dice aquí no se puede entender de la imagen. No se puede entender. Entonces, para que le presten atención a esta. Voy a montar los equipos. Mm,
Karen con Vale Hernández, Marcela. con Marcela. Y Alejandra, Josué y Vale Hernández. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver, chicas, Angie, Gemima y Maricruz van a tomar la publicación donde está donde están debajo del puente, en un puente, que hay un muchacho con una camisa roja. Esperen, se Sí, llama. la primera. Ajá, la primera. Y Vale Iraeta también, Vale Iraeta y Miguel. Luego, Karen, Marce, Alejandra, Josué y Valeria van a tomar la segunda, la que les decía que está entrando el oficial con el presunto ahí y está todo el gran texto que da contexto a la imagen. Chicas y chicos, tomémonos 15 minutitos son las 6:55 a las 7:10. Aquí vamos. Esa mano de obra barata, delincuencia. em, y en el texto, digamos, si se lee, o sea, solamente analizando el texto, perdón, se pueden ver como leyes, la aplicación de las leyes, y también como control social y autoridad sobre estas personas que pues son como los otros o los subalternos. No sé si mis compañeros quieren seguir. Sí, bueno, en la parte del mapeo metafórico, justamente estábamos hablando de estos dos dominios y en el dominio abstracto pensamos en los conceptos de migración y autoridad y en lo concreto en Liberia. Entonces la migración y autoridad en Liberia justamente fue como la metáfora que pensamos que también se relaciona un poco con lo metonímico, que tal vez José les puede explicar un poquito más, pero justamente de ver a esta zona de Liberia como si fuera justamente todo el país. Entonces, ese control, esa autoridad, ese orden que se intenta establecer, pues en este lugar en específico, que como decía Vale, también se relaciona mucho con esta idea de frontera norte y los extranjeros que vienen pues de Nicaragua y así. Sí, la parte metonímica, creo que lo más importante que vimos relacionado a la metáfora era Liberia. No solo Liberia como el hogar, sino también Liberia como todo el país, porque es como, miren el control que podemos dar aquí y que podríamos dar en todo el país. Si este es el foco de la migración, entonces lo podemos hacer en todos los lugares del país. Y también la aplicación a la Ley General de Migración y Extranjería como esa metonimia del control. La ley es el control, es el orden, es el no abuso del contenedor que es el país, porque hay algo externo que necesita ser controlado. Y ellos lo dicen ahí, control migratorio. Entonces, no solo eso en el texto, sino en la imagen lo vemos, que bueno, tal vez no se lee muy bien, pero sí se ve que es una figura de autoridad en el primer plano, con sus armas, todo. Y en el fondo, en el segundo plano, lo que debe ser controlado, las personas migrantes en este caso. Entonces, otra vez es la cuestión de que las cuatro estructuras se relacionan entre ellas. Excelente. Muchas gracias, chicas y Josué. El siguiente equipo que tenía esta imagen. Seríamos nosotros, profe. En la parte del esquema de imagen, nosotros pensamos en lo del contenedor, ¿verdad? Viendo al país y, por ejemplo, tomando también lo de la parte por el todo a Liberia como representación del país y viendo esto de nosotros somos los que estamos adentro y ellos son los que vienen de afuera hacia adentro, ¿verdad? Incluso también lo pensamos desde el punto de centro-periferia y lo estábamos conversando
igual que los compañeros, de que si podemos hacer esto en Liberia, que está alejado del centro del país, ¿verdad? También pueden ocurrir estos patrullajes en otras áreas del país, más dentro de la GAM, digamos. Y con respecto a las metáforas, estábamos hablando justamente como de esta parte, ¿verdad? Que decía control, pensamos de hecho como en control de enfermedades, control de plagas, ¿verdad? Y como en la policía, como estos representantes de ese control, inclusive en la propia composición de la imagen conversábamos eso de que los policías se ven muchísimo más grandes, ¿verdad? Y las personas migrantes a las que están investigando o están sentadas o están acostadas, entonces también hacen que se vean más pequeños. Entonces eso también contribuye a la idea de virus o inclusive pensamos en control de plagas, ¿verdad? Que los policías tienen que controlar o inclusive hasta que exterminar, ¿verdad? Eso sería con respecto a los dos primeros puntos y no sé si mis compañeros quieren continuar. Chicas, permítanme un segundito que tengo una situación aquí. Voy. Sí. Ay, discúlpenme, vean, es que la verdad es que los gatos pasaron un ratón de monte y andaban con el ratón así. Qué horror. Si no les quitaba eso, se podrán imaginar el desastre. Perdónenme. Adelante. Qué cosa más horrible. Sigan, chicas. Tranquila, Siguiendo profe, a veces pasa. con la idea, digamos, del mapeo metafórico, ahora coincidimos igual con el otro grupo, que, ¿verdad? La policía representa un control migratorio para todo el país, pero es propiamente una autoridad en Liberia, ¿verdad? Obviamente que sí pasa control migratorio en otras partes del país, pero enfatizan tanto Liberia, que como decían los compañeros, Liberia lo ven como si fuera todo el país y que todo viene en relación a la frontera norte, em, y que hay, bueno, hay un dominio migratorio muy fuerte, ¿verdad? En esa zona. Y como decía Angie, se ve como una plaga, como una enfermedad, ¿verdad? Toda esa zona, metafóricamente. Chicas, para Ay, sumar a las perdón. dos. Ah, sí, falta. Sí, este, no sé si faltaba algo. Sí, Bueno, sí, faltaba la parte de sí, la metonimia. la metonimia, sí, la parte de la metonimia. Bueno, no, y creo que ya lo habían mencionado los compañeros, que en la metonimia, que es la parte por el todo, ¿verdad? Sí, nosotras lo que discutimos fue que tal vez podíamos, o lo vimos como por dos frentes. La policía, que representaría la policía como población, ¿verdad? Como representantes de la población de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se ve muy claro también en el texto donde se utiliza el verbo, ¿cuál es? Realizamos. Realizamos. Entonces, el verbo está en primera persona Plural. plural, ¿verdad? Porque a pesar de que es la policía migratoria, no dice, bueno, no viene la policía migratoria realiza, podría venir en tercera persona singular y usarse la policía migratoria realiza, pero la noticia no está así, dice realizamos, incluyendo a la persona que está leyendo. Entonces ahí se ve muy bien lo que es esa metonimia, porque la imagen es de la policía migratoria, pero el verbo utiliza al lector, o sea, lo incluye.
Claro. Entonces ahí se ve esa parte por el todo, ¿verdad? Y después a Liberia como metonimia de país. Y también lo que mencionaba Angie, que lo vimos como muy curioso, ¿verdad? O sea, no se preocupen, que los detenemos apenas entran, no Ajá. allá en San José, sino en Liberia, ¿verdad? Entonces, la noticia está, ¿verdad? Ponerlos en pequeñito, los policías en grande, incluir al lector y además, en Liberia, no en San José. Entonces, fue lo que discutimos básicamente. Ajá. Chicas, vieran que yo esta metáfora del centro-periferia también la interpreto, voy a empezar por ahí, como también pienso que cabe la interpretación de que los problemas migratorios están en la periferia y no en el centro del país. Es como allá en los, porque yo no estoy en el centro también, ¿verdad? Entonces, en los pueblos que están afuera, realizamos control migratorio a través de patrullajes. En Liberia fueron valoradas personas extranjeras. Es como decir, en Liberia está el problema, en la periferia del país está el problema. Yo también lo Ujú. interpreté de esa manera, como que ustedes tienen razón, los atajamos afuera, ni siquiera tienen que llegar al centro, ¿verdad? Y si los atajamos afuera, de fijo los atajamos en el centro. Y para mí también representa como que el problema está en gran medida en la periferia del país, Ujú. ¿verdad? Sí, eso Ujú. también lo comentábamos, de que si pudimos atajarlos aquí en Liberia, podemos atajarlos en cualquier otra zona que se considere periférica antes de que lleguen a San José, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Siempre el problema en la periferia. Y hay una cuestión muy interesante que para mí deviene de todas estas interpretaciones. A mí me parece que los esquemas de imagen, los tres que ustedes mencionan, se articulan. En realidad, vemos aquí un contenedor, vemos un centro periferia y vemos también coacción. Y lo que quería mencionarles es que la migración o los problemas migratorios no necesariamente tienen que verse así. Es porque una persona con una condición migratoria irregular no tiene por qué verse así. Yo puedo ser una persona con una condición migratoria irregular y estar ahí bien camuflada en cualquier SOA, como muchas, digamos, como muchas aquí en Sarapiquí, por ejemplo. Entonces, no se ven así. Y eso es muy interesante porque vean que la persona está de rodillas, está por debajo del oficial, es una representación muy tosca, está en cartones, entonces para mí aquí hay una gran metáfora como si la condición migratoria irregular es sinónimo de pobreza. ¿Me explico? Miren, así se ve un migrante irregular. A esto vienen, a estar en cartones debajo de un puente. ¿Me explico? Es, Sí, sí, es o sea, de que se busca sí o sí plantar una idea de que, o sea, sí vienen y lo que traen es pobreza o vienen a vivir acá en en la ese pobreza, sistema. exactamente. Y si nosotros nos ponemos a pensar realmente, es que, como les reitero, la condición migratoria irregular no necesariamente es así. Esta es una versión muy ruda. Y sí, yo decía, eso es una caja transportadora. Literal, yo sé, ¿será posible que tenga un gato, un perro, sí, ahí? Pero es que no necesariamente es así. Y vean, y lo que hablábamos de las imágenes de archivo, si ustedes le tapan el chaleco aquí donde posiblemente insinúe migración, esto puede ser una imagen de cualquier persona en condición de calle en cualquier lugar del país donde haya un McDonald's. Es súper extraño. Escogen precisamente una imagen para construir una representación migratoria muy precisa, apoyándose en esquemas de los que ustedes acaban de mencionar, en marcos conceptuales de todos los que ustedes acaban de mencionar. Por ejemplo, que yo haya llegado a la noción de pobreza implica la activación de un marco conceptual que me lo permita. Entonces, sí, bueno, ese era mi comentario. Excelente, chicas. Muchas gracias, chicas y José. Vamos con la siguiente imagen. Adelante. ¿Los Sí, chicos del otro grupo dijeron antes o no no, puede importa? comenzar. Ok, ok, perfecto. Bueno, no, la primera parte, en cuanto a cuál es el esquema de imagen que se activa, ¿verdad? Al observar texto y la foto de la publicación.
Este, espero haberlo entendido bien, pero bueno, a ver, esperamos haberlo entendido bien, pero nosotros destacamos que es un tipo de esquema de capacitación, en el sentido de que habla de una posibilidad de acción y todo, y a mí, y de fuerza. Entonces me parece que muchos los verbos que utilizan, que control, no patrullaje, usan control, ay, eso ya se me perdió. Control, interceptar, detectar, son verbos como muy, muy de acción y, y bueno, aquí también no se ve tanto, es que como lo describen, a mí me hizo gracia porque suena un poco ahí como, no sé, como Robocop, ¿verdad? Persiguiendo y todo, y que interceptaron y agarraron, o sea, es como mucha acción, entonces sí, nos están informando que Es que a este eh, pobre no le enseñaron a redactar bien con el gerundio. O sea, yo me lo sueno seguro en redacción sí, en el colegio. Perdón. sí, tranqui, tranqui. Sí, sí, tiene mucha acción y todo el asunto, y al final lo que hace la imagen más bien es como el resultado de esa acción, ¿verdad? Entonces, la vimos de capacitación y un poquito de ciclo en el sentido de que, como destacaban otras chicas, habla de esto de frontera norte. Ayer en el control migratorio realizado, como que nos da una idea de que es algo regular, de que la ciudadanía puede estar segura, puede dormir tranquila, ¿verdad? De que ellos pueden, de que siempre hay control migratorio y que hacen todas estas acciones, ¿verdad? Para proteger a la gente, no sé qué, de estos traficantes y todo el asunto. Eso es el esquema de imagen que nosotros, los esquemas de imagen que nosotros detectamos. Y en cuanto al marco conceptual, ¿verdad? Qué conceptos socioculturales, etcétera, ¿verdad? Este, yo creo que como usted decía, profe, cuando vemos un chaleco de policía, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Aquí sí dice policía de migración, pero ya se activan todas estas ideas de policía, de control, de sumisión, y vemos a esta persona totalmente ya sometida, ¿verdad? Ya más bien lo están metiendo a la delegación. Entonces, sí definitivamente tiene toda esta idea de control y se activan de todo lo que relacionamos con policías, ¿verdad? Represión también un poco. Ve al policía ahí como está bien enmarcado que es policía de migración, ¿verdad? Y también destaca mucho que la otra persona, no sabemos si es la persona traficante, no sabemos si es una persona inmigrante, pero eso que también se mencionaba antes, que es una persona que está en sandalias, está con un short, se ve como esta condición de escasos recursos, poca educación, entre comillas, entonces, sí, está esta dicotomía, ¿verdad? Del orden versus el desorden, por así decirlo. Pero sí, esos serían los dos primeros puntos. Migue va con la otra parte. Listo, gracias, vale. Sí, básicamente, bueno, con la cuestión metafórica, hay dos cuestiones que nos parecen importantes y las dos van relacionadas con la cuestión tal vez de control, ¿verdad? Vale, y yo hablábamos sobre la cuestión de cómo, a veces con esta cuestión de control migratorio, ¿verdad? Y todo, la persona se reduce mucho a lo que es un documento o un archivo, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una relación que va, que va cerca de la mano y además también se ejemplifica bastante en esta imagen la posición del policía, ¿verdad? Cómo uno asocia con lo que estaba mencionando Vale anteriormente, la posición corporal o el lenguaje corporal del policía, ¿verdad? Y además su chaleco, el arma y todo, a la par de la otra persona, ¿no? La persona posiblemente está esposada, ¿verdad? Intimidada y demás. Entonces, hay ahí una relación de poder y por lo tanto de control de uno hacia el otro. Con la cuestión metonímica sí, sí no pudimos rastrear eh, algo que nos dijera, digamos, si había había una reducción de un todo a algo pequeño, digamos, ahí tal vez nos falta un poco del análisis, entonces, si la profesora puede ampliar o el otro Sí, grupo, estaría sí, buenísimo. Miguel, bueno, quizá lo del otro grupo, pero básicamente en términos generales, si no el otro grupo lo dirá su versión. Realmente aquí el policía, volvemos a lo mismo, encarna el país, la autoridad del país y Mm, la persona que está siendo llevada hacia la delegación
encarna a todos estos inmigrantes con una condición irregular que son sometidos a la justicia, son sometidos al proceso que les corresponde. Entonces, Mm, aquí vemos la figura del país y la figura de los migrantes, la totalidad de cada uno. Y en realidad son uno, es un policía que representa toda la fuerza policial de migración y es un migrante que está representando todos los migrantes quienes se meten en esos problemas y son llevados a la delegación. Y Miguel, a mí me llama la atención justo lo que usted mencionaba, de que parece que va esposado, pero nosotros no lo podemos comprobar a ciencia cierta, ni en el reflejo, ni por detrás. Yo no sé, ujú, puede ir con el teléfono, pero uno asume, claro. nosotros asumimos que como va con las manitas así, va a la par de un policía, yo no creo que vaya con el teléfono. Pero sí, las imágenes son como, ¿verdad? Y escogen precisamente una imagen donde el inmigrante dé la impresión de ser esposado, donde ni siquiera se pueda mover. Lo tenemos como preso, como decían, explicaban ustedes. Es un poco eso de la parte conceptual, ¿verdad? De que aunque uno no vea las manos, uno ya asume, de ahí, si ya lo tienen, lo están llevando, es que ya va esposado de fijo, ¿verdad? Y tal vez no, pero hey, es lo que uno asume usualmente. Exactamente, exactamente. Sí. Muchas gracias a los dos. Y seguimos con el último equipo. Bueno, nosotros para la primera parte, primero pensamos en el esquema de contenedor por la cuestión de dentro y fuera, especialmente porque incluso el hashtag dice frontera, entonces esa frontera como la del el límite, la delimitación, pero también afuera y adentro en cuanto a la imagen, porque bueno, asumimos que están entrando como en la delegación y que sería un adentro y ellos vienen como desde afuera, entonces ahí hay como un claro límite que serían, bueno, las puertitas, entonces es como más una idea hacia allá más algo más concreto. Después pensamos en una especie como de mezcla entre coacción y capacitación por esta fuerza eh, que sería la policía, más que todo en la cuestión de del texto, que ejecuta un movimiento, que obliga y que tiene el poder para hacerlo, que sería como la fuerza policial. Ya por último, también pensamos un poco en la parte de proceso, justamente por lo que dijo Valeria, que esto parece un cuentito, como que nos están dando toda una narración, una acción, entonces ahí como que lo pensamos un poco. Y bueno, esa sería la parte del esquema de la imagen. Luego, para el marco conceptual, tratamos de centrarnos en la frontera norte, el hecho de que sea un hashtag, porque eso nos remite también a que hay otros casos y que uno puede acceder a ellos a través de una especie de link o a través de la búsqueda. También el hecho de que diga centro de control, lo que decían los compañeros y la profe acerca de el límite, es que son las tablillas, en el lugar de las tablillas que tal vez nadie sabe dónde es, pero como nadie sabe, seguro es allá en el límite del país, y que todo eso remite a una idea de ilegalidad, de crimen, de tráfico de personas. También en la última línea dice, siendo buscado activamente por los oficiales. Hay conceptos de movilidad, de que la policía está haciendo su trabajo y normalmente, no sé si lo tienen muy presente, pero yo siempre que escucho noticias siempre dicen, es que la policía desarticuló una banda de no sé qué, no sé cuánto. Y tal vez eran tres tipos o tres sujetos que vendían droga, no estaban tan organizados como para decir que estaban súper articulados, pero el concepto en el que se basa o del que parte la policía es del trabajo, de organización, de efectividad, porque no enseñan tampoco una imagen en donde ellos están buscando al que se les escapó, porque eso no sería efectivo, están trabajando, pero ¿para qué? Y en ese sentido, por eso es que ponen al que sí atraparon, porque son efectivos, son eficaces. Eso sería por lo conceptual.
Después, con lo metafórico, más o menos es lo que hemos estado comentando. Entonces, bueno, el texto es un poco más directo, más narrativo, pero la imagen sí como que nos da un poco más de pistas. Entonces, es este asunto de que ellos se encuentran como a las afueras de lo que asumimos es una delegación, pero bueno, se encuentran de cara a la puerta, dando a entender que, bueno, que están a punto de ingresar. Esto lo entendemos como una metáfora de futura privación de la libertad, como un abandono de ese afuera a manos de la policía, ese afuera como la libertad. Entonces lo vemos así, o sea, ellos están incluso de espaldas al fotógrafo y la puerta está como semiabierta y que ellos están a punto de entrar y que esta persona está a punto de ser encarcelada por los crímenes que asumimos que cometió. Lo que a mí me genera me llama mucho la atención es lo que acaban de decir de que él parece que está esposado o que puede que tenga el teléfono, pero también que nos asegura que en realidad la persona cometió un crimen y que simplemente no está entrando con el oficial a la delegación. Entonces, como dijo, creo que fue Valeria, por la vestimenta que tiene la otra persona y por, obviamente, la relación con el texto, asumimos que es un delincuente, pero en realidad no podemos saberlo. Simplemente sabemos que están entrando a la delegación una persona con cierto aspecto que ya nosotros tenemos súper conceptualizado y que ya esta persona va a perder como su libertad, aunque sea temporalmente. Entonces, bueno, eso sería como por ese ladito. Y finalmente, para el mapeo metonímico, aunado a la parte metafórica y conceptual, em, como lo decían la profe y los demás compañeros, que, bueno, solo son dos personas, pero el policía es la ley, la legalidad, y la otra persona es la ilegalidad. Y que eso nos llama mucho la atención porque la otra persona puede no ser migrante, pero como es un criminal, automáticamente, claro, es de frontera, es alguien malo, alguien que hace, que permite que esta migración que es mala para la sociedad continúe, ¿no? Y en esa idea de ciclo, como lo decía creo que Valeria también, que la policía necesita romper ese ciclo. Gracias. Ese sería. Ajá, gracias. Yo efectivamente considero que las metáforas de capacidad y de coacción, ya casi le doy la palabra, Mari, las de capacidad y las de coacción operan de manera conjunta. Y recordemos que como estamos analizando, aunque este es un ejercicio y es poco sistemático, estamos analizando de manera multimodal la publicación. Por lo tanto, el texto pareciera que destaca más un esquema de imagen de capacitación en la medida en que enfatiza las capacidades, la facultad y las acciones de la policía migratoria para la captura de estas personas. Y la imagen, si bien es cierto, también puede destacar la capacidad del policía, también puede ser una esquema de imagen de coacción porque somete a este migrante al proceso. ¿Verdad? Como cuando estaba diciendo, creo que era, ay, no sé si Karen o Marce, que es, está a punto de entrar a donde va a ser juzgado. Eso es lo que nosotros interpretamos por todo nuestro marco conceptual. Y además, me parece, este es el segundo punto, me parece muy importante destacar, como yo lo mencionaba antes, también en el artículo, que todas estas estructuras, todos estos mecanismos cumplen esta función ideológica y generan discursos de miedo, emociones de miedo, y por lo tanto, representar a la policía migratoria con estas facultades es un discurso que otorga seguridad. Es un discurso, como decían, desarticuló una banda. ¿Por qué? Porque quieren prevenir una posible reacción de pánico de las personas frente a un caos, frente a una invasión. Entonces, el modo visual y el modo verbal lo que hacen es legitimar el poder de la policía para mantener el control y por lo tanto trae calma a la ciudadanía ante la invasión. De lo contrario,
no sería necesario enfatizar tanto que la situación está bajo control, que no se les está saliendo de las manos, para que nadie se asuste, para que nadie piense lo contrario. Entonces, por supuesto que es que todo lo que se representa tiene una razón por la cual es representado de esa manera. Adelante, Mari. Sí, no, que cuando yo leo el texto, en realidad yo no percibo a este señor como un migrante, porque, bueno, la noticia dice que interceptaron a 4 migrantes y detuvieron a un presunto traficante, ¿verdad? Entonces, uno le da la idea que el que va detenido es el presunto traficante, viendo como en la otra tenían la ropa los migrantes, ¿verdad? Que estaban revisando y que estaban en el suelo y de todo, ¿verdad? Y viendo la ropa de este otro señor, pareciera ser el presunto traficante. Me hace mucha gracia porque cómo la ropa influye, porque en realidad uno los ve y parecen primos de espalda. No, no. Si uno ve al policía y al presunto, son súper parecidos, ¿verdad? Ahí solamente porque dice la noticia, ¿verdad? Pero ellos son, o sea, la contextura, el pelo, todo es muy parecido, ¿verdad? Es la ropa lo que, en realidad las chancletas ahí, ¿verdad? Lo que hace como la diferencia. Pero y llama mucho la atención, sí, precisamente lo de los brazos, ¿verdad? Porque los brazos hacen una diferencia, ¿verdad? El policía va con los brazos completamente libres, abiertos, mientras que el otro era, eh, el otro lleva los brazos enfrente y lo hace a uno creer que va esposado, ¿verdad? Aunque perfectamente puede ser que no. Solo que como dice que detuvieron al presunto, entonces pareciera que va esposado, pero a mí me causó mucha gracia la imagen porque en realidad son muy parecidos, ¿verdad? Y tampoco se ve una imagen como de una detención, es que si no lo lleva ni agarrado, no lo lleva, uno dice, ¿qué clase de detención, verdad? Yo he visto detenciones más dramáticas cuando llegan a Levi's o a la clínica ahí, Jiménez Núñez, con alguno con algún drogadicto o algo así, que este señor que llevan ahí. Pero bueno, ahí tienen, me imagino que Migración cada cierto tiempo hace sus publicaciones, ¿verdad? Y como para que se vea que ellos actúan, pero sí o sea, realmente esta no se ve con el mismo impacto como se ve la otra, que Ajá. en realidad uno dice que la otra en realidad me da como más pena ver a las personas, ¿verdad? Se ven más indefensas y ahí tiraditas en el suelo, ¿verdad? Que el Ujú. otro señor, pero Sí, Mari, bueno, no, o sea, qué risa, sí, yo no lo había notado. Usted le quitan las botas al policía y le pone chanclas y son hasta del mismo tamaño, literal. sí, Pero sí, sí, Mari, usted dio en el clavo. Realmente, si uno lee la publicación, se detuvo a uno de los presuntos traficantes, pero hasta no leer la publicación, uno asume que lo que se lleva aquí es un migrante. El traficante puede ser costarricense o puede ser no costarricense. No, yo no tengo cómo saber. Puede ser tico, ¿no? Realmente puede ser cualquiera de los dos. Pero también Sí. por el discurso uno asume que el traficante también es de otro país. O que mínimo algo tiene que ver con bueno, otro país, yo digo que el pero jamás. parecido es tan grande que el traficante es de aquí. Sí, Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias por las observaciones. Entonces, la lingüística cognitiva te apoya muchísimo del análisis multimodal y acá, bueno, Josué también fue muy enfático. Desde una perspectiva cognitiva lo dijo así, ¿verdad? Clarísimo. Los mecanismos para conceptualizar, generar y almacenar conocimientos son universales. Por lo tanto, no son exclusivamente lingüísticos, aplican para todos los modos y tampoco es que aplican a un solo modo, son compartidos por todos ellos.
Por eso la lingüística cognitiva admite utilizar, es una herramienta muy fértil porque permite utilizar estas mismas categorías para muchas modalidades, sin complicaciones, porque tiene una fuerte base cognitiva universal. En segundo lugar, aunque los mecanismos de conceptualización son los mismos, la lingüística cognitiva sí deja una brecha para aceptar que los modos son distintos. Pueden especializarse en significados particulares y que cada modo tiene su propio potencial de significado. Y ya sabemos, porque esto lo vimos al principio con los fundamentos, que ese potencial de significado se modela según la materialidad y el recorrido de cada modo en cada sociedad. Nosotros los hablantes, los usuarios, creadores de signos, vamos determinando qué significados representamos con cada modo y los vamos especificando. La lingüística cognitiva entonces es una herramienta maravillosa para conceptualizar y para dar profundidad al análisis multimodal. Acá yo les dejo algunas referencias complementarias, porque si bien es cierto lo que nosotros trajimos, bueno, lo que estudiamos fue solamente un artículo, es un área de la lingüística que tiene muchas publicaciones, ha sido bastante estudiada y les puede resultar muy interesante. Entonces aquí hay algunos textos que son como de los más clásicos en la lingüística cognitiva. Y estamos, chicas y chicos, muchísimas gracias por la participación. Hoy fue nuestra última clase teórico-expositiva. La siguiente semana comenzamos con las exposiciones de los trabajos de investigación. Quería saber si hay dudas para quedarme con las personas que tengan dudas. Si no, recuerden que las instrucciones están en mediación virtual y lo que se presenta es apenas un primer avance, no es todo el trabajo. Se entrega el trabajo escrito y también se hace una pequeña exposición. Entonces, sin más, que pasen muy bonita noche y me quedo con las personas que tengan consulta. Chao. Noches, profe. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Con mucho gusto.